doy la más cordial bienvenida al director editorial del Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas Bien. noches. Oye, pues muchas conversación hoy sobre pues el tema de las perspectivas en este caso, OCDE. Hoy veía también que el IMEF dio a conocer su cuadro macroeconómico. Ellos son menos agresivos, ven un crecimiento del PIB en 0,60, o sea, más o menos en la línea que traían el consenso. Pero bueno, ¿cómo estás viendo el entorno? Y bueno, pues los mensajes que están mandando México y Estados Unidos en materia de aranceles, Luis Miguel. Son muchas variables por despejar. Lo de la OCDE se enfoca mucho a las decisiones de Trump que puede tomar en torno a aranceles. Creo que mucho de lo que veremos a lo largo de 2025 es cuánto va a pesar la incertidumbre externa, cuánto va a pesar la incertidumbre interna, que yo diría tiene para mí tres componentes. Uno es reforma del Poder Judicial, el segundo es cómo le hará el gobierno con el plan de consolidación fiscal, que en pocas palabras es cómo le hará para reducir el déficit, y tercero, qué hará con Pemex. En buena medida, creo que por un momento hay que olvidarnos del pronóstico en el sentido del numerito y ver las causas que están motivando a los expertos a lanzar estas advertencias. Insisto, es el proteccionismo de Trump, pero también la agenda de temas que van a ser complicados de resolver en México. Justo ahora, cuando mencionabas lo de la ley del ISSSTE, pues yo diría, la pregunta es cuánto va a costar retirar la iniciativa en términos de finanzas públicas. Evidentemente era una reforma que buscaba generar algunos ahorros para llegar al gran total que necesitamos, que está en torno a 700, 800 mil millones de pesos. Ya. Oye, veo en el informe de la OCDE dos paradojas. Ahora que hablas de los temas fiscales, la deuda, México es uno de los países respecto al PIB menos endeudados de la OCDE, pero es uno de los que tiene más riesgos, ¿no? Están apuntando ahí pues las capacidades fiscales para pagar eso y mantener efectivamente pues una proyección de estabilidad. Y por otro lado, el crecimiento. Veo que hasta Brasil va a crecer más que México, Luis Miguel. Sí, bueno, hasta Brasil es una potencia en Sudamérica. Sí, pero siempre avanzaba más o menos al ritmo que nosotros, ya, o sí, sea, totalmente. A desde ver, y hace uno de tiempo. los grandes temas de América Latina, lo sabes tú, es las dos grandes locomotoras, son México y Brasil, han crecido menos que el promedio de la región por prácticamente 3 décadas. Me regreso a lo que decías sobre la proporción de la deuda respecto al PIB. Muchos pensamos que la medida correcta no es deuda contra PIB, sino deuda contra ingresos fiscales del gobierno. ¿Por qué? Porque en buena medida lo que mide la capacidad de pago del gobierno no es en primera instancia el PIB, sino todos los ingresos que genera. En ese sentido, si vemos la deuda de México como proporción de los ingresos fiscales, entendemos por qué se habla de vulnerabilidad de México frente al PIB. Según recuerdo, es el tercer país con deuda más baja como proporción del PIB, Sí. la OCDE. Pero el dato que hay que considerar es qué parte qué parte hace la Turquía, deuda Indonesia y respecto México, a los sí. ingresos tributarios. Sí. Turquía, Indonesia y México tienen, en este caso, es el orden. Pero sí, cuando veo efectivamente esos datos, pues veo en Italia o Estados Unidos, Francia, Argentina sí está en una situación crítica, pero bueno, tienes toda la razón en hacer esa inversión. Argentina parece que, pues, no sé si sale de la crisis, pero puede tener un rebote interesante este año, director, puede crecer hasta 5.7. A ver, estaba tan mal que mucho de lo que estamos viendo, que es el milagro Milei, es simplemente el efecto estadístico de comparar con el fondo del pozo en el que estaba metido. Me refiero
una inflación de 3 dígitos. Estamos hablando de inflaciones del rango del 200% anual. Que sigue muy alta Estamos la inflación, hablando, ¿no? La traen en 28%. Sí, y hay quien dice esto bastaría para darle el premio Nobel a Milei. Pues yo digo lo mismo que decimos aquí. Vamos a ver qué tan sostenible es el milagro Milei. Yo me quiero esperar. Oye, si los argentinos son tan soflameros como nosotros, tuvimos la caída ¿te acuerdas de la época del COVID y después la recuperación y la celebraban como si hubiésemos sido Dinamarca, Luis Miguel? Totalmente. De las cifras del mundo, lo que llama la atención es India. Llevamos muchos años pensando que el único milagro económico al que hay que ponerle atención es China. Creo que merece mucho más atención India y probablemente en estos días que está de moda hablar de diversificación, la pregunta es ¿qué planes tenemos desde México para India? Gran ¿Cómo pregunta. nos podemos vincular mejor? Si es que hay forma de vincularnos mejor, hay literalmente en avión son 14 horas, lo que nos da una idea de lo lejos que estamos. Es la antípoda. Va a crecer 6.4 el año próximo. Te mando un abrazo. Abrazo muy fuerte, Leonardo. Buenas noches. Y a Indonesia échale un galgo, 4.9 va a crecer este año. Así estamos. Pausa, volvemos.